La llegada de Kemba Walker es uno de los fichajes más sorpresivos de los últimos años en la Euroliga y hoy en el canal vamos a hablar de ejemplos similares que cruzaron el charco desde Estados Unidos siendo importantes para llegar a Europa y brillar o no. Esto lo vamos a analizar con unos cuantos ejemplos porque vamos a hablar de historia de nuestro baloncesto. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Euroliga, mercado, NBA, Kemba Walker, que es el gran culpable de este vídeo, porque vamos a hablar del jugador norteamericano que, bueno, pues ha reventado el mercado con su llegada a Mónaco, al proyecto de Euroliga, después de una muy buena carrera en NBA, de haber sido All-Star en varias ocasiones y de ser un jugador que, eso sí, lastrado por las lesiones, pues ha ido perdiendo foco en Estados Unidos y después de sonar en enero-febrero para firmar por Milán, bueno, pues finalmente empezará la Euroliga 23-24 formando parte del proyecto de Mónaco, el equipo de James, de Okobo, de Lloyd y compañía. Y como su llegada es muy importante, bueno, pues me he permitido analizar un poco la historia, tanto de baloncesto de Copa de Europa, ¿vale? Antes de lo que es la Euroliga moderna, de la Euroliga actual, de los últimos 6, 7, 8, 9 años, para elegir nombres que hayan llegado, ¿vale? Porque siempre ha habido conexión, ha habido vínculo de jugadores que seguramente se te vienen a la cabeza. Me gustaría que los pusieras aquí abajo en comentarios y yo creo que te va a hacer ilusión recordar algunos de ellos. Bueno, aquí abajo además en comentarios os leo y quiero vuestra suscripción porque os vais a quedar enganchados con todo el mercado de fichajes, con el mundo básquet, con el inicio de la temporada, con todo que lo vamos a contar aquí, siempre pasándolo bien, hablando de baloncesto y con mucho cariño. Bueno, hoy no hemos metido en este vídeo, no están los Scola, Pau Gasol, Mozgov, Costa Koufos, Nikola Mirotic, que jugó casi 360 partidos en NBA. Vamos a hablar de jugadores norteamericanos, ¿vale? Que cruzaron el charco en un momento determinado de su carrera. Lo dividimos en dos. Los de más míticos, ¿vale? Que fueron muchos a Italia, Grecia, ahora lo vais a ver. Y luego ya la era reciente de la Euroliga, donde hay varios casos y yo creo que es lo que mejor puede sujetar un poco lo que puede pasar con Kemba Walker, que si me lo preguntáis yo soy un poco escéptico porque me cuesta creer que físicamente esté bien, pero si está a un 50-60% estamos hablando de un jugador diferencial en Europa. Vamos primero con los nostálgicos, que os va a gustar, y a los más veteranos del canal os va a hacer mucha ilusión y a los más jóvenes vais a poder buscarlos porque estos sí jugaron en Europa, incluso algunos en España. Caso, por ejemplo, Bob McAdoo con Milán, con Forlì, jugó y fue un jugador súper importante del Olimpia Milán de aquella época. Dominic Wilkins con Panathinaikos, ¿quién no recuerda a Dominic Wilkins jugando con Panathinaikos en esa etapa final de su carrera? Recientemente Amer Studamayer, que llegó a jugar en Israel y que fue un jugador importante, llegó a jugar Euroliga incluso, lo hizo con Maccabi Tel Aviv, pero lo meto aquí porque me parece como súper leyenda. Artie Gilmore, que jugó en Bolonia, Adrian Dudley, que también jugó en Milán, Ralph Sampson, que jugó muy poquito, desgraciadamente las lesiones nos privaron de uno de los mejores pivots que apuntaba a serlo, ¿no? De la historia del básquet, y jugó en lo que es Unicaja. George Gervin, y aquella etapa en TDK Manresa, había estado en Italia anteriormente, pero jugó en Manresa y toda la gente tiene muy buen recuerdo, ¿no? De lo que ofreció aquel jugador. Alex English, que jugó en Nápoles, Alan Iverson, en aquella breve etapa en Besiktas, al igual que Deron Williams, ¿no? Que también pasó por allí, gente que llegó en el lockout como Ty Lawson, Danny Green estuvo por ahí, Spencer Haywood también, volviendo un poco al básquet más veterano, y Rolando Blackman, que es uno de los jugadores leyenda, ¿no? En Dallas Mavericks, Hall of Fame, que estuvo en AEK y también en Milán. Estos son nombres históricos, ¿vale? Muchos llegaron porque económicamente había un potencial muy grande para poder pagar, Italia era una gran liga, Grecia también, y bueno, pues dieron este paso. Pero es cierto que con la creación de la Euroliga, el gran crecimiento a nivel internacional de la NBA, con la llegada de Nowitzki, de Pau, de Steve Nash, de Peja Stojakovic, ya sin meternos ya en los Doncic, Giannis, Jokic y compañía, bueno, pues se globalizó, ¿no? Y da la sensación de que ahora cada vez es más difícil que una gran estrella NBA, pues bueno, pueda venir a Europa en unas condiciones aceptables para poder ser importante. Y ahora vamos a casos que son los más recientes, bueno, 8 casos que yo creo que merece la pena analizar. Y veremos si alguno de ellos guarda cierto paralelismo con Kemba Walker para un poco completar esta información. Vale, los 8 que he elegido son jugadores que han tenido muchos partidos en NBA. Creo que el que menos partidos ha tenido son 350. O sea, son muchos, O sea, y hay gente incluso que tiene casi 1000 partidos en NBA. O sea, que vamos a comentar todo esto. Primer caso. O.J. Mayo, jugador que, bueno, pues sus malas decisiones y su mala cabeza le han jugado una mala pasada. Número 3 del draft del año 2008. Pasó por Memphis Grizzlies, pasó por Dallas, pasó por los Bucks. Jugó 573 partidos en NBA. Y bueno, firmó por el Hinkie.
¿Cuál era el problema? Que Oye Mayor no estaba competitivamente para esto, era como si le viniera un tren de alta velocidad. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que muchas veces pensamos que la gran estrella NBA puede rendir en Europa, no hay duda. Vemos jugar a Kevin Durant, a Stephen Curry, Derrick Rose, los hemos visto jugar y son LeBron, son muy buenos, pero tienen que estar muy bien físicamente, muy preparados. Y en este caso, pues Oye Mayor no llegó en las mejores condiciones, jugó en Rusia, duró muy poquito tiempo y no fue importante. Segundo nombre, que este también es importante y que merece la pena analizar porque es seguramente el que haya tenido una carrera más larga y que está dando más vueltas. Derrick Williams, segundo del draft del año 2011, 6 franquicias NBA, un jugador que venía con gran potencial pero no acabó de encontrar lugar ni en los Cavs ni Timberwolves, etcétera, etcétera, y que después de 436 partidos en NBA vino a Europa y firmó por el Bayern de Radonjic, que jugó muy bien, para mí hizo un temporadón, la verdad creo que fue como decir, bueno, hemos encontrado un jugador tremendo, ¿no? Con ese potencial en NBA, y a partir de ahí no fue más que dar vueltas, sus últimos destinos, Valencia, Maccabi, el año de Panathinaikos este año ha sido horroroso, es un jugador que, bueno, se dedica más a redes sociales que otra cosa, está claro por qué tiró su carrera por la borda, seguramente no tenía talento para ser número 2, pero bueno, le faltó un poquito de calidad. Tercer nombre, y este además me toca muy de cerca, Lamar Odom, que es el jugador de la época reciente con más partidos NBA, que son 961 partidos, la estrella de los Lakers, aquel acompañante de los Kobe Bryant, Pau Gasol en los 2 anillos de Lakers. Vino a Vitoria en un momento clave para el Baskonia porque era muy complicada la situación que estaba viviendo y el propio Lamar Odom sinceramente lo vivió. Algún día haremos ese vídeo, ¿no? De cómo fueron los 21 días allí. Jugó tan solo 2 partidos, uno Euroliga ante Unicaja, yo lo pude ver jugar en directo, y otro ante Valencia Basket, que fue los únicos puntos que metió, que creo que fue una bandeja, y este número 4 del draft de 99, que tenía una calidad tremenda. Yo lo había visto jugar 3-4 años antes en el Mundo Básquet 2010 siendo una auténtica estrella. Bueno, pues se apagó por problemas físicos, problemas de salud graves, que bueno, estuvo a punto de acabar con su vida. Así que Lamar Odom es seguramente el mejor jugador de la era moderna que jamás vino a Vitoria. De hecho, me acuerdo una vez que entrevisté a Scariolo y le pregunté por el mejor jugador que había entrado en la Euroliga y dijo Lamar Odom, pero bueno, la realidad es que no estaba en condiciones para poder venir. Cuarto nombre, Troy Daniels, que el año pasado estuvo los últimos años ha pasado por Europa, no fue drafteado, pero jugó en 7 franquicias y un total de 359 partidos. Llegó a Milán con un rol de tirador, sabéis que Messina, pues aprovechando su experiencia en NBA, firmó a Selvin Mack, si os acordáis, en su momento para hacer pareja con el Chacho, duró 4 días, afirmó a Malcolm Delaney y también tuvo a Troy Daniels, pero este tirador no se acabó de adaptar. Cuando parecía que podría tener un rol bastante interesante en Europa, nada, no tuvo papel y un jugador como Devon Hall le acabó ganando la posición. Y los 3 siguientes que me faltan son 2 grandes y un base. Vamos con los 2 grandes y luego acabamos con el base. Jugador grande, que para mí es el claro éxito de acertar con este jugador, pero es cierto que él también estaba muy acostumbrado a baloncesto FIBA. Pasó por 4 franquicias en NBA y fue número 6 del draft del año 2010. Hablo de Ekpe Udoh, nigeriano, que jugó 384 partidos en NBA y que acabó llegando al baloncesto europeo de la mano de Fenerbahce. Y vaya rendimiento que dio de la mano de Zeljko Obradović haciendo pareja con Jan Vesely, una de las pinturas más duras, exigentes que hubo en el baloncesto continental. De hecho, llegó a ser campeón de Europa. Una grave lesión, cuando ya había firmado por Virtus Bolonia, le lastró de poder seguir jugando a un nivel óptimo al baloncesto. Y bueno, pues una pena porque Ekpe Udoh era un pedazo de jugador y me encantaba su tiro de media distancia, como intimidaba a un jugador tremendo, físicamente durísimo. Y el número 7, el séptimo caso, sí, fue el número 7 del draft de ese mismo año, el número del año 2010. Ha jugado en 11 franquicias NBA y yo creo que es uno de los jugadores que más clase han tenido en NBA, que más me gustaba ver en Estados Unidos y que dije, ojalá un día viniera a Europa y qué torta de realidad me llevé. Greg Monroe, qué calidad tenía este jugador que fue a Bayern Múnich después de que le saliera bien lo de Derrick Williams. Lo intentaron con este jugador grande y la verdad que no fue bien, ni allí ni en el Hinkie. Volvió a la NBA, de hecho, con el tema del COVID y tal, ganó una oportunidad en NBA, pero lo cierto es que era un jugador excesivamente vago. Yo creo que en defensa era un jugador que no se enteraba, tenía mucha clase, pero ese juego tan lento, él había formado en la Universidad de Georgetown, bueno, pues no acabó de coger el punto y fue un jugador que fracasó claramente en esos 2 escenarios, pero moló mucho ver a Greg Monroe en Europa, que es cierto que nunca llegó a tener la carrera de Kemba Walker. Para mí el más parecido puede ser Lamar Odom, que nunca fue All-Star, pero fue una estrella de un equipo ganador de título NBA. Y el último, 2 veces campeón en NBA, caso muy clásico porque pasó además por España, lo hizo por Unicaja. Norris Cole, que después de haber pasado por 3 franquicias, haber sido final de primera ronda en el año 2011, el número 28, con Miami Heat de LeBron James, Wade y Bosh consiguió esos anillos, bueno, pues acabó firmando por el Maccabi y estuvo en el Mudugnos, pasó por Asbel también.
jugador muy eléctrico, muy anárquico, era un jugador muy distinto al que habíamos visto jugar en Miami, que era un súper especialista defensivo, con Mario Chalmers, que también luego pasó por Europa, sin pena ni gloria, la verdad, pero bueno, Norris Cole me parece un gran ejemplo porque también pasó por la Liga CB, en este caso por Unicaja. Este es el listado, hay muchos más, me gustaría que lo completarais por aquí abajo, desde el Ronnie Sheikali, que llega y abre la puerta a Pau Gasol con su salida, bueno, otros nombres más bizarros que han ido llegando como Meta World Peace, pero que no jugó Euroliga y estuvo en Italia, muchos casos. Me gustaría que los hiciéramos por aquí abajo en comentarios y hablemos un poco de lo que ha supuesto la llegada de Kemba Walker, que al menos a nivel mediático ha puesto a la Euroliga también en una posición muy alta. Nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete por aquí abajo y seguimos hablando de básquet. Hasta luego, adiós.